Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Acá estamos en un nuevo episodio de Desde el Bullpen, episodio número 15. Yo soy Agustín Díaz y voy a presentar a mi compañero Diego Becasese. Diego, ¿cómo estás? Hola Agus, muy bien, muy contento de poder volver al programa y dejarme agradecerle a Nico Bianchi por el reemplazo de los dos episodios que lo hizo muy bien, Nico. Claro, sí, sí, un gran abrazo a Nico que seguramente volverá pronto, más pronto que tarde, a acompañarnos acá en Desde el Bullpen. Pero, Diego, empezamos con actualidad de MLB, de Grandes Ligas, como estamos acostumbrados. Y vamos a arrancar con el tema, no sé si de la semana, pero sí de estos últimos días. Y es Fernando Tatís Jr., Diego, como habrás visto, como habrá visto la mayoría de quienes están escuchando esto, entre comillas, se metió en problemas, pero sin quererlo. Él básicamente batió, vamos a contar ahora bien cómo fue paso a paso la situación, pero batió para un gran slam en el partido que sus San Diego Padres le ganaron. Fue una paliza a los Rangers de Texas, no me salía el nombre. Eh, y bueno, se metió en medio de una polémica, para arrancar con esto y todo lo que viene de la mano con las llamadas reglas no escritas del béisbol. Vamos a arrancar contando qué pasó, por si hay algún desprevenido. Los Padres estaban ganando por amplia ventaja en el octavo inning, 10-3, una diferencia bastante importante. Y bueno, se le llenaron las bases a los de Texas. Y en cuenta de 3-0, cuando en teoría Tatis tenía que, entre super comillas, como dijimos recién, eh, recibir un strike, porque la Dejarla diferencia pasar. ya era, claro, dejarla pasar porque la diferencia ya era mucha, porque, bueno, su equipo casi que tenía asegurada ya la victoria. Bueno, en cuenta de 3-0, el lanzador fue por el medio y Tatis hizo lo que mejor hace Tatis, que es hacer swing y conectar y pegar, pegar batazos. Y bueno, obviamente la sacó, celebró y después vino la polémica con las declaraciones en conferencia de prensa. Pero antes de pasar a eso, te abro el diálogo a vos, Diego. Contame cómo viste toda esta situación y qué pensás de lo que pasó con Tati Junior. Agus, me parece que primero hay que entender que estamos ante una nueva generación de jugadores que, como el propio Tatís lo dijo, él viene de una familia beisbolística, él sabe lo de las reglas no escritas, es más, tuvo que salir a pedir disculpas y dijo que no había visto la señal, que él sabe perfectamente cómo es todo este tema, pero que también él se divierte y quiere dar lo mejor dentro del campo, ya sea en el campo corto o en el cajón de bateo. Personalmente me parece que hay que empezar a adaptarse a estos cambios, a esta, como dije antes, sangre nueva, a esta nueva generación, a los Fernando Tatís, a los Juan Soto, son adolescentes, superestrellas, llamados a ser la nueva generación de jugadores que tomen la posta de los Mike Trout, de los Bryce Harper, y bueno, ellos son, no sabría decirte en qué rango entran, si millennials o cuál de estos tipos de encasillamiento, pero son gente joven que disfruta de jugar y que por ahí este tipo de reglas no escritas o de tradiciones que si vos vas perdiendo no podés robar base porque el otro equipo se va a molestar o porque si tenés mucha diferencia tenés que dejarla pasar como le pasó a él ante los Rangers, me parece que vamos a tener que acostumbrarnos a estos tipos de actitudes de jugadores más revulsivos que no siguen tanto las reglas. Y personalmente yo no lo veo mal aún, me parece que es parte del juego. Levantó muchísima polvadera. Hasta ayer a la noche se veía managers consultados eh, por diferentes medios a ver qué les parecía esta actitud. Bueno, yo creo que es para resaltar algo, seguramente vos vas a tocar ese tema. Recibió el apoyo de lanzadores como de Trevor Bauer o de Colin McHugh. Yo creo que estamos ante una nueva generación de jugadores superestrellas jóvenes y estamos
eh, en el año 2020, donde ellos tienen otra impronta distinta a los que debutaron hace 5 años, 10 años y quizás hasta los más jóvenes, incluso hasta sus propios managers. A mí la verdad que me parece una vergüenza que haya tenido que salir. No te digo a pedir disculpas porque si vos escuchás a Tatís luego del partido, eh, no pide disculpas, pero sí se muestra, me parece un papelón que se tenga que mostrar el pibe este, que es un pibe de 20 y pico de años, como arrepentido, como si hubiese hecho algo malo. Me parece una locura, te juro que me parece una locura. Eh, y nada, teniendo en cuenta también quién está del otro lado, quiénes son los que, el otro día pensaba, quiénes son los que entre la charla, entre el mundo del béisbol defiende estas reglas no escritas y te vas a dar cuenta que generalmente son siempre personas a las que su mejor momento ya le pasó, por decirlo con el mayor respeto posible. O sea, gente, siempre son gente mayor, gente que como que vive un poco en el pasado y medio como que hay que aceptar que todo lo que es pasado, no por ser pasado, fue mejor. ¿Qué son las reglas no escritas del béisbol? Algo vos habías dicho. Si yo googleo reglas no escritas del béisbol, lo tengo acá, hay un listado de 30 ítems, 30 puntos. Algunos dicen, bueno, no romper un no-hitter con un toque de bola, nunca hacer el primer out o el último out en primera o en tercera base, perdón, en tercera base, sí. Varios puntos, sí, varias Sí, cosas que lo están de no como en pasar por el. arriba de la lomita también, que los jugadores de campo no deben pasar por arriba de la lomita del lanzador, y muchas cosas supersticiosas, no pisar la línea de cal cuando eh, en algunos casos lo hacen. Esto ya muchos jugadores ya no le dan, no hay mucha bolilla, pero eh, para disculpame que te interrumpí, Agus, pero estaba pensando, hay mucha gente arraigada a las tradiciones y esto es una tradición que en algún momento va a tener que terminar o apagarse un poco, tal vez. Exacto, sí, son principios que, bueno, como el nombre lo dice, no están escritos en ningún lado, obviamente MLB, ni el béisbol mundial, ni nada, tiene estas reglas puestas en algún manual, en algún reglamento. Son cosas que fueron pasando de generación en generación y que algunas más, algunas menos, con el correr de los años quedan de modé, quedan pasadas de tiempo, como justamente este tema de Tatís, que por algo está en los principales medios deportivos que siguen el béisbol, porque es un pibe que está creciendo mucho, que está siendo muy importante para su equipo y para toda la liga, porque está con un estatus, ocupando un rol de joven promesa con mucho, mucho para crecer. Y enfrente tiene a un jardín capaz de dinosaurios que, porque el tipo la sacó de home run, que es lo mejor que puede hacer, qué mejor puede hacer un jugador de béisbol que en una situación con las bases llenas conectar un jonrón y sumarle 4 carreras a su equipo, la verdad que nada. Y la verdad que tener, que medio que mostrarse arrepentido, me parece un papelón. Después de la conferencia, después del partido, hablaron todos, como siempre pasa, habló Tatis, habló su manager y habló Woodward, el manager de los Rangers. Y los tres, sobre todo los managers, sin tirarse de un lado ni del otro completamente, sí dejaron ver sus opiniones de que había estado mal lo que hizo Tatis, de que la distancia en el score ya era muy, muy grande, que el manager de Tatis dijo que le pasó una seña de que tome el picheo, el strike, viendo las imágenes del momento en el que, bueno, en el que Tatis luego conecta de Grand Slam, se ve que Tatis nunca mira, antes de ese picheo, nunca mira al banco. O sea, cuando estaba ya en cuenta de 3-0, nunca mira el dugout, digamos. O sea que si el manager o alguien de algún coach de banca le pasa una seña, Tatis nunca lo vio porque no, directamente ni miró para ese lado. Justo lo vi en un video ayer. Y qué sé yo, a mí me parece bastante malo, habla bastante bien, creo, del estado actual de MLB, ¿no? Hace poco veíamos algún estudio que tiraba que la media de espectadores de MLB andaba por los 55, 57 años. Claro. Es mucho, eso explica también un poco.
No quiere decir que todas las personas que vean MLB, que anden por esas edades, piensen de esta manera, pero yo creo sin duda que esto deberá ser, espero, un punto de inflexión, porque estos chicos están llegando para volver al béisbol un poco más atractivo para las generaciones más jóvenes y que pase esto cuando Tatis le pagan para para producir para su equipo, para hacer que su equipo, ayudar a que su equipo gane, la verdad que me parece un desastre. Sí, Agus, para cerrar el tema, dentro de todas las opiniones que se pudieron ver en estos días, ahora no recuerdo qué jugador retirado ni qué manager retirado, pero más o menos decía así la declaración que el manager, su manager de su equipo, siempre le decía que tenía suficientes carreras en el marcador cuando llegaba a las duchas y había ganado el partido. ¿Qué quiere decir? Uno nunca sabe lo que puede pasar, vos tenés que tratar de sacar la mayor diferencia, vos no sabés si al inning siguiente puede venir un descalabro. Y ya para cerrar, uno de los managers que se metió en las opiniones, y creo que estuvo al lado de Tatis, Joe Girardi de los Phillies, dijo ayer que no tiene problema con sus colegas, con los managers colegas que mantienen su pie en el pedal, quiere decir que mantienen a su equipo anotando carreras y ofensivamente activo, que él está bien con eso, no lo molesta y que él es fan de dejar a los jugadores jugar, que se diviertan, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Me parece una de las declaraciones más acertadas de todo lo que vi dando vuelta. Sí, Tatis, bueno, está haciendo, más adelante vamos a entrar en una sección más enfocada en los numeritos, pero está siendo sin dudas de los más atractivos de todas grandes ligas. Es líder en jonrones con 11, es líder en carreras empujadas con 28, es líder en bases totales con 71, es líder en bases robadas con 6, o sea, Tatis la está rompiendo, la está descosiendo. Por favor, no le pongamos un freno antinatural eh, a, a este fenómeno. 21 años tiene Tatis, increíble. Y aparte, ayer o anteayer, ahora no me acuerdo, pero también 10 se robó, estando arriba 6-0, los Padres en la misma serie contra los Rangers se robó tercera. Así Sí, que, lo vi. bueno, así que una más para Tatis. Nada, qué sé yo. Para mí creo que quedó claro la opinión. La opinión de desde el bullpen, pongamos el ojo en cosas más importantes y dejemos, como era el eslogan de MLB hasta esta temporada, Let the kids play, dejen a los chicos jugar. La verdad que un poco papelón esto, pero bueno, es el tema de la semana. Esperemos que Tati siga rompiéndola como la sigue haciendo y despertando polémica. Bueno, si es que los que están del lado de enfrente se van ¿cómo es? A alertar por todo lo bueno que está haciendo el dominicano. Pasando un poquito de tema, algo que fue tapa de varios portales en los últimos días, ahora pasó un poco la marea, pero sigue vigente porque estos dos jugadores están apartados todavía de sus equipos. Hablamos de los dos lanzadores de los Cleveland Indians, Mike Clevinger y Zach Plesac, entre semana. Habían sido apartados del equipo de MLB porque incumplieron la regla esta de por todo la pandemia, de que los jugadores están medio en una burbuja móvil, vieron que juegan y después se van al hotel, sobre todo si están fuera de casa, o sea, jugando como visitantes, y no pueden salir. Bueno, Plisak fue medio encontrado, no tengo claro cómo fue que lo encontraron a Lo él, sí, creo que... Agus, lo rastreó la seguridad de Grandes Ligas y lo encontró con amigos comiendo. Ah, Así fue. porque desde hace un tiempo, sí, creo que habían metido como vigilantes en los halls de los hoteles de los equipos que están en la ruta, ¿no? De visitante. Bueno, eso pasó con Zach Plisak. Justo fue un día fue la noche luego de una apertura de él, que si no me equivoco, había tenido una apertura bastante buena en Chicago. Lo encontraron y a los pocos días, a las pocas horas diría,
salió que también estaba Clevinger, que tiene un rol un poco más importante en esa rotación. Clevinger, uno de los lanzadores con más proyección, uno de los lanzadores jóvenes con más proyección en el béisbol de grandes ligas. Y bueno, fueron castigados. Se habló mucho de que hubo reuniones internas del equipo con jugadores que se mostraban reticentes a que los reincorporen por haber puesto en peligro a todos sus compañeros. Recordemos que los Indians tienen a Carlos Carrasco, un jugador, un pitcher con alto riesgo, porque bueno, justamente hace poco dejó atrás una leucemia, si no me equivoco, había sido. Y entra en juego también el tiempo de servicio, ¿no, Die? Porque los bajaron y si los tienen hasta dentro de un par de días abajo, o sea, en el sitio alternativo de entrenamientos del equipo, le podrían llegar a retrasar la agencia libre, sobre todo a Clevinger, ¿no? Sí, un detalle no menor que, bueno, cuando vi el tema de la reunión y cómo se separaron sus compañeros ante el tema de que iban a ser reincorporados el viernes y ellos, con Oliver Pérez a la cabeza, el lanzador mexicano con 19 temporadas en grandes ligas, él dijo que si ellos volvían, así nomás, de una, sin ninguna ascensión ejemplar, él iba a optar por salir de la temporada. Atrás de él estuvo Paquito Lindor y algunas de las otras figuras del equipo, tal vez no con una declaración tan fuerte, pero apoyando la moción, por así decirlo, de Pérez de que los jugadores no podían volver así porque sí al equipo de Grandes Ligas luego de el gran error que cometieron. Y creo que Cleveland sabiamente le hizo caso a lo que pedían los propios compañeros de equipo de Plisak y Clevinger y puso de lado lo deportivo porque como vos bien decís, Cleveland es una de las mejores rotaciones de todas las grandes ligas, está peleando mano a mano la división central de la Liga Americana con los Mellizos de Minnesota y decidió dar una sanción ejemplar a estos dos lanzadores, prescindiendo de sus brazos y tal vez con el problema que esto puede traer de que obviamente cuando están dos brazos tan buenos en la lomita, las posibilidades de ganar son más altas que tal vez con otros jugadores de reemplazo o algún relevista que salga como abridor en el momento. Yo creo que Cleveland hizo lo correcto, Oliver Pérez hizo lo correcto y ya para cerrar el tema, lo de Plisak y Clevinger, la verdad que no tiene nombre lo que hicieron. Escaparse así como se escaparon es una falta de respeto a sus compañeros. Los pusieron en riesgo, más teniendo en cuenta todo lo que pasó con los Marlins, con los Cardinals. Y lo último que voy a decir, ya para terminar de embarrarla, por así decirlo, creo que fue Plisak que hizo una declaración en Instagram diciendo que ellos se reunieron con amigos, que sabían que los amigos eran sanos, que mantuvieron la distancia social, que se lavaron las manos, etcétera, 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 como para tratar de justificar lo injustificable, porque ellos desde el primer momento que se embarcaron en esta temporada, que decidieron jugar con esta pandemia, sabían bien claro cuáles eran las reglas, las normas y los protocolos. Y eso se lo pasaron por la basura para juntarse a cenar con unos amigos y abrir barajitas de tarjetitas, según lo que decía el informe. La verdad que lamentable. Lo último que voy a decir sobre el tema, se vio por ahí alguna intención en Twitter, algunos comentarios que podían llegar a cambiar a Clevinger y hablaban de que Boston podría ser un buen socio. La verdad, no creo que Cleveland llegue a tal extremo de cambiar a Mike Clevinger, pero bueno, uno nunca sabe cómo va a terminar esta novela. Sí, la rotación de Cleveland, decías vos, es la segunda mejor en efectividad por detrás de la de los Dodgers, tienen un 2,68 de ERA, así que veremos, sobre todo con esto de retrasarle la agencia libre sería un castigo bastante fuerte, espero que aunque sea esa noche les haya valido la pena a estos dos muchachos, porque la verdad que están complicados, sobre todo porque como comentábamos, nada, tienen que ganarse, tendrán que ganarse de nuevo la confianza de sus compañeros que parecen haberla perdido. Dando vuelta un poco la página, hablemos un poquito de cómo viene la temporada hasta ahora.
un poco de números, muchas sorpresas. En cuanto a récords, Diego, empecemos con eso. Los mejores récords de MLB. Bueno, el mejor récord lo tiene alguien que nos sorprende, los Dodgers de Los Ángeles. Tienen 18 victorias y 7 derrotas al día de hoy, que estamos grabando esto y que subiremos esto miércoles 19 de agosto. Y luego vienen con 16 victorias, 3 equipos, que tampoco son tanta sorpresa. Se especulaba que iban a estar peleando arriba. Son los Yankees, son los Minnesota Twins y los Oakland Athletics, que siempre con menos se la rebuscan. Es increíble, ya a esta altura no sorprende. 16 victorias para ellos y 8 derrotas. Creo que los Yankees tenían una derrota menos, o sea que estaban con récord de 16-7. Y con una victoria menos, los Cubs de Chicago, que también pasaron por rachas muy buenas, con récord de 15-7. Y si miramos el otro, la mitad vacía del vaso, Pittsburgh Pirates son los peores de MLB. 4-15 es su récord, con porcentaje de victorias de 211. Y alguien que sí sorprende un poco más, si bien se sabía que el 2020 iba a ser un año de transición, porque bueno, se desprendieron de Mookie Betts, de David Price, los Boston Red Sox, un equipo tradicional que bueno, uno a veces se deja llevar por los últimos años, pero los Red Sox tienen una historia de bastantes derrotas. Si bien sí, en la última década levantaron bastante con bueno, su título, con ese anillo que quedó ahora hace unos años atrás, pero los de Boston tienen un récord de 6-18. Después de Pittsburgh son los segundos peores, 10, con un porcentaje de victorias de 250. No sé si en Boston se esperaban tanto este presente o si también lo sorprendió por allá. ¿Qué te parece? Vamos por lo último, Boston. Primero y principal me parece que está pagando el costo de oportunidad de haber salido campeones de la Serie Mundial en 2018 y de ser relevantes años anteriores y de tener un ex general manager como Dave Dombrowski que siempre priorizó traer talento con el costo de hacer flaquear sus granjas, sus prospectos. Entonces, y también Dombrowski dejó el equipo en una muy mala situación financiera con renovaciones como la de Price, que ya no está, como la de Ovaldi, como la de Chris Sale, que luego que lo renovó nunca fue el mismo y ahora está operado por la Tommy John. Creo que Boston está viviendo una temporada de pesadilla para olvidar. Eh, Estaba viendo justamente ayer que tiene la peor era colectiva, cerca de 6, y cuando ponen este tipo de cosas lo comparan con históricas, con las peores eras de toda la historia de Grandes Ligas. Creo que está cuarta, quinta en toda la historia de Grandes Ligas en lo que va de temporada, así que Boston se sabía que iba a tener un año muy duro, pero sinceramente ni el más hincha de los Yankees creo que esperaba que a esta altura de la temporada, casi en la mitad de esta temporada corta de 60 partidos, tenga solamente 6 victorias. Después, los Pirates, me parece, no me sorprende porque están en reconstrucción desde hace un par de años, desde que dejaron, que cambiaron a McCutchen, a Gerrit Cole. Así que es una franquicia que pasó 20 y pico de años sin llegar a postemporada y creo que si no hacen bien las cosas no van a pasar 20 años, pero la va a tener que remar bastante en los próximos años en una división central de la Liga Nacional que año tras año se va haciendo cada vez más fuerte y que tiene siempre 3 o 4 equipos ahí para pelear. Después, en cuanto a los mejores récords, creo que los Cubs están sorprendiendo a propios y extraños. Creo que entre John Lester, Kyle Hendricks y Yu Darvish, que hay que resaltar esto, que el japonés volvió con todo. El año pasado fue su primer año en Chicago y no fue tan bueno, venía de una operación o de recuperarse de una lesión, ahora estoy un poquito confundido. Creo que
Chicago lo está haciendo bien y con un manager nuevo. Tampoco hay que olvidar que Dave Ross es su primera experiencia, que pasó de ser exjugador, periodista y ahora manager. Y en cuanto a Yankees, Twins y Athletics, creo que los Yankees esperábamos todo esto y mucho más. Hay que ver cómo está el tema de las lesiones, porque ya perdieron a Stanton, ya perdieron a DJ LeMahieu por un problema en uno de los dedos, y Aaron Judge fue sentado tal vez por precaución para cuidar un poco, también tenía algún problema físico. Los Yankees ofensivamente sabemos lo que son. Hay que ver su rotación, que más allá de su agente libre, el ex lanzador de Houston, siempre va a haber interrogantes en cuanto a Tanaka, Paxton y quien se suba a la lomita. Los Twins son increíbles, creo que retomaron de donde lo dejaron el año pasado, con una ofensiva terrible, con Byron Buxton, Max Kepler, y, y hay que resaltar que Josh Donaldson, su gran adquisición, hace ya un par de semanas que está lesionado por problemas físicos. En cuanto a los Atléticos de Oakland, creo que no sorprende su récord. Como vos dijiste, se esperaba y siempre tiene un as bajo la manga, yo lo sigo mucho. Eh, Están teniendo la mejor o uno de los mejores bullpen de todas las grandes ligas. Perdieron dos partidos seguidos ayer y antes de ayer, pero eh, en general lo están haciendo muy bien. Me parece que lo que hay que resaltar de esta división y que los Atléticos lo aprovecharon muy bien es el muy mal comienzo de Houston, los problemas que tienen con la rotación, que Verlander se cayó, los problemas de José Altuve, que fue bajado al puesto número 7 del orden de bateo. Así que los Atléticos, en todo este caos de Houston, que era uno de los candidatos, o tal vez sigue siendo, porque yo creo que va a clasificar a postemporada, Houston, uno de los candidatos a todo, empezó mal, empezó patinando, entonces los Atléticos sacaron provecho de eso. Y para finalizar, de los Dodgers, ¿qué podemos decir? Perdón, cuando llegó Mookie Betts, sabíamos que iban a ser aún más temibles, y justamente ayer miraba los Power Rankings y decían que los Dodgers tienen el mejor récord de Grandes Ligas, con un bullpen tremendo, eh, y todo esto con Walker Buehler, con un mal comienzo, con un ERA cerca de los 5 puntos, y con Cody Bellinger, el MVP de la temporada pasada, empezando muy frío y recién ahora empezando a dar palos. Así que creo que los Dodgers tienen mucho, mucho para dar todavía, mucho para mejorar, y hay que ver qué pasa cuando termine la temporada regular. Sí, está claro que cualquier cosa que quede corta de título mundial para los Dodgers será fracaso. Tiene que ser así, capaz que con un poco de agarrarlo con pinzas por esta temporada atípica, pero lo hemos hablado en episodios anteriores. Los Dodgers con la incorporación de Betts, Price, bueno, no está este año, pero estará. Ya no tienen más excusas y cualquier cosa que no sea conseguir el ansiado título que que se les escapó en los últimos años, tiene que ser un fracaso porque bueno, por algo se refuerzan tanto y tienen los bates y las alineaciones que uno ve las alineaciones que ponen en cancha y no hay lugares flojos. Los Dodgers, para sumar, son el equipo que más diferencia de carreras tienen, con más 63, una locura. Anotaron 141 y les anotaron 78 y lideran MLB por amplia diferencia porque tienen 63 y el que le sigue es otro equipo que lo decíamos recién, tiene un arsenal ofensivo impresionante, que son los Twins, pero lo sigue recién con un más 39, o sea, más de 20 y pico de carreras de diferencia. Luego vienen los Yankees con un más 35 y los Oakland Athletics y los Cleveland Indians con un más 24 en cuanto a diferencia de carreras. Si vemos un poco las rachas, a mí siempre me gusta ver cómo vienen los equipos, ¿no? Porque pasa mucho esto, como juegan tanto, sobre todo, bueno, cuando tenemos temporadas normales de 162 partidos, me gusta ver las rachas para más o menos intentar descifrar los ánimos o cómo vienen de envión.
los equipos. Y por ejemplo, bueno, vamos a ser repetitivos, pero los Dodgers vienen con 7 victorias consecutivas. Houston, que había arrancado mal y con una rotación y un bullpen de mucho rookie, levantó ahora, igual que Arizona, los D-backs, que habían arrancado también pésimo. Ambos están acarreando 6 triunfos consecutivos y Tampa está 9-1 en sus últimos 10 juegos, así que el este de la americana también tiene a unos Rays que se esperaba mucho de ellos, luchando contra unos Yankees y contra una de las sorpresas que son los Baltimore Orioles, que no entraba en los planes de muchos la actualidad, la buena actualidad del equipo de Baltimore. Eh, y bueno, pareciera a propósito, pero justamente cerrando con la americana, con el este de la americana, los Red Sox, que decíamos recién que están en ruinas, 9 derrotas seguidas, bien, nueve caídas consecutivas, y luego Detroit y Seattle, dos equipos que se podía llegar a pensar que no iban a ser de los mejores justamente, con 7 caídas en fila. Así que, bueno, sin dudas, esto nos permite un poquito ver cómo vienen, sí, los equipos, ¿no? Sí, Agus, me parece que hay que resaltar lo de Tampa porque en el inicio, creo que era la primera semana o los primeros 10 partidos, los Rays parecían bastante diezmados, se veían bastante mal y todos empezamos a hablar o empezamos a leer comentarios que este año tal vez los Rays no iban a ser lo que eran antes, que su mal comienzo tal vez podía influir en que al final no podían llegar al comodín, que en teoría es lo que aspiran y como vos decís, lo que son las rachas de los últimos 10 ganaron 9 y con un par de partidos que perdieron los Yankees se pusieron a un juego y medio de diferencia que tal vez los Yankees al final de la temporada van a necesitar un esfuerzo extra para ganar la división si Tampa sigue a este ritmo. Sí, pensando más ahora en jugadores, vamos a hablar un poquito de los que más se destacan. Una estadística que quedó medio antigua, pero que más o menos nos sirve para entender los momentos de los bateadores, justamente en la caja de bateo, es el promedio. Y podemos decir que Charlie Blackmon de los Colorado Rockies, otro equipo que está pisando fuerte, un poco opacado tal vez por estar en la misma división que los Dodgers, quedan en segundo plano, pero Blackmon 10 está bateando 4.29, una locura total, más del 40% de las ocasiones termina conectando de hit, impresionante. Y otro que lo sigue bien de cerca es uno de los jugadores, de mis jugadores preferidos, que me encanta ver. Me parece que tiene una aproximación al plato impresionante. Ahora está lesionado, es DJ LeMahieu, el segunda base. Bueno, un ex Colorado también de los Yankees que entró en la lista de lesionados en los últimos días. Estaba bateando para 4.11, también muy, muy, muy eficaz. Eh, Me parece a mí un espectáculo ver a estos dos cuando le tocan turnos, ¿no? Sí, creo que lo que hay que resaltar es de LeMahieu pudo trasladar y sacarse la mochila del factor Courtfield a sus estadísticas ofensivas, porque muchos dicen, y bueno, está comprobado también, tampoco no es una locura que batear en el Courtfield, usar ese estadio como local, desde estar con los Colorado Rockies, es un plus para un buen bateador, que los buenos bateadores se hacen muy buenos y los muy buenos tal vez llegan a ser superestrellas, pero por la ayuda de Curfield. Y LeMahieu, creo que su mudanza al Bronx le hizo muy bien. El año pasado ya tuvo una temporada espectacular y está en la que va de 2020. Hay que recordar que fue uno de los primeros casos que saltaron como positivo de COVID de los Yankees. Y nada, dejó donde dejó el año pasado con su bate, con su guante. Y justamente ayer escuchaba, o sí, ayer o antes de ayer, un podcast que hablaban de la importancia del Mayhew más allá de su aporte dentro del campo, de cómo es fuera del campo, en el clubhouse, que él explicaba, un periodista, que cuando llega
al clubhouse, se cambia, lo primero que hace, se pone la gorra de los Yankees y empieza a hablar con los chicos, se mete como que una vez que está en el clubhouse ya se pone la pilcha de obrero, que es lo que es Limegio, es un obrero a la ofensiva, es un gran bate y calladamente está haciendo una buena reputación y tal vez esto le implique un muy buen contrato para el año que viene, que es agente libre. Si vemos el OPS, una estadística un poco más completa, eh, el primero, el que lidera MLB, es Bryce Harper. Y me sorprende un poco y un poco no, y voy a explicar por qué. Un poco porque no he visto tanto a los Phillies, vi sobre todo al principio de la temporada, cuando una serie con Miami, antes, si no me equivoco, sí, antes de todo lo del COVID que pasaron los Marlins, y Harper no estaba, no se lo veía tan afilado. Y bueno, por otro lado no me sorprende porque sabemos quién es Bryce Harper, uno de los jugadores bueno, más reconocidos, uno de los prospectos que más hype ha tenido en sus días de high school, pre-draft, digamos, pre-MLB. Eh, Harper está liderando MLB, las grandes ligas, con un OPS de 1.186 y en OPS Plus, que es el ajustado, recordamos el que 100 es siempre el promedio, Harper tiene un 219, o sea que es un 119, está jugando como un 119% mejor que el promedio de un jugador promedio, sí, un average de grandes ligas. Así que Harper está atravesando un gran momento con un 4.86 de envasamiento. Y luego cerca lo sigue Brandon Lau de los Tampa Bay Rays con 1.168 y Juan Soto, el joven de los Nationals, con 1.438. Eh, Algo habíamos dicho previo de los jonrones. Tatis es el líder con 11 y también es líder en RBIs con 28 y bases robadas con 6. Y luego lo sigue Trout, un tal Mike Trout con 10. Aaron Judge, que ahora está en la lista de lesionados, y Mookie Betts y Anthony Santander de los Orioles con 9. Un comentario adicional de Betts, Mookie Betts es actualmente el jugador con mayor WAR en MLB. Recordemos que WAR es victoria sobre el reemplazo, es una estadística avanzada que intenta explicar con un número cuánto aporta un jugador en victorias comparándolo con un promedio de un jugador de reemplazo, que sería algo así como un triple A listo bueno, para ocupar un rol secundario en un equipo de MLB. Así que para entender un poquito más, Die, la carrera de jonrones, encontramos a alguien de los Orioles, ¿no? Como Santander, los Orioles, uno de los equipos que más ha sorprendido. Sí, Agus, la verdad que estamos tan acostumbrados a ver a Baltimore pelear el fondo de la división este de la Liga Americana que de golpe nos encontramos con un buen rendimiento, más allá que ahora perdieron un par de partidos, pero creo que Baltimore, quizás aprovechándose de esta temporada corta, es uno a priori en la mitad de temporada haciendo este balance, uno de los que terminó bien parado y que está aprovechando sus oportunidades. El equipo que está jugando cerca de la capital de Estados Unidos está redondeando un muy buen eh, comienzo de esta mini temporada, por así decirlo, gracias a Santander y un par de jugadores más que ofensivamente están cargando un equipo quizás con muy pocas estrellas, con un jugador que gana un montón de dinero como es Chris Davis y que está cada vez más lejos de ser titular y de valer su dinero en el rendimiento dentro del campo. Déjame cerrar lo de Baltimore, que entre el mencionado, el venezolano Anthony Santander, mejor dicho, Renato Núñez, Hansel Alberto y Pedro Severino, entre los tres promedian .307 con 19 jonrones y 67 impulsadas. Y los Orioles, como dije, que estaban también a la ofensiva, son el cuarto equipo en promedio de bateo con .261 de todas grandes ligas. Así que creo que es una de las gratas sorpresas de esta primera parte de la temporada, Gus.
Impresionante. Los Orioles, estoy viendo, ahora están de capa caída, como decía mi querida abuela, porque de los últimos cinco perdieron cuatro, pero lo compensan un poco con su buen pasar bueno, justamente en el pasado. Hace no mucho, la semana pasada, ganaron seis en fila, barrieron, es más, a los Washington Nationals de visitante, le ganaron la serie 3-0 y también barrieron a los Phillies en Filadelfia, así que no es poca cosa. Seguramente encontrarán un poco más su rendimiento previo para, bueno, seguir sorprendiendo, ¿por qué no? Si tenemos que ver numeritos de pitchers, bueno, vamos a ver la efectividad para ir cerrando. Lance Lynn, el lanzador de los Texas Rangers, está marcando un 1.11 de efectividad con la más baja, obviamente, de grandes ligas. Lo sigue Max Fried de los Atlanta Braves con 1.24 y Shane Bieber con 1.30. Lance Lynn y Max Fried son los dos pitchers con con el WAR más alto de lanzadores este año. Lo tienen los dos en 1.7. Sí, Agus, yo creo que Lin no hay que sorprenderse porque ya el año pasado tuvo unos muy buenos numeritos con Texas y de a poquito se está transformando en el ace del equipo. Para completarte, el año pasado terminó con 16-11 y 3.67 de porcentaje de carreras limpias. Así que este año lo está haciendo aún mejor. Lo de el lanzador de Atlanta creo que es para destacar porque es uno de los tantos prospectos que los Braves subieron el año pasado y en una temporada tan rara, tan corta, poner estos números y sobre todo mantenerse sano, que no es poca cosa cuando estamos viendo día a día que un lanzador fue pospuesto su salida por alguna molestia en el hombro, alguna molestia muscular, que estos jugadores pongan estos números, me parece que es para destacar. Sí, para concluir hoy vamos a tener un debut importante en Grandes Ligas. Va a debutar Casey Mize, prospecto muy alto, muy altamente rankeado, si se quiere decir así, de los Detroit Tigers. Va a ser su primera apertura. Lo subieron hace 2 días, si no me equivoco. Raro lo de los Tigers porque si bien están consiguiendo algún número de victorias, no se creería que puedan llegar, si bien con esto de los playoffs expandidos, todos tienen muchísimas más chances. Empezar el reloj de agencia libre de prospectos de este nivel, bueno, llama la atención, seguramente estará todo calculado como pasa siempre en estas organizaciones deportivas, pero me llamó la atención cuando vi que los Detroit Tigers subían a Casey Mize, así se dice, pitcher derecho, que es el prospecto número 2 de la organización, porque el primero es Spencer Torkelson, así se dice también, eh, que fue elegido en este último draft. También subieron a Tariq Skubal, otro pitcher, en este caso zurdo, que hizo su primera apertura ayer y se fue con la derrota. Y a un infielder, Isaac Paredes. Eh, Mais fue la primera elección global del draft de 2018, por eso tanto ruido, tanta atención de los medios, aunque está en un equipo de bastante de fondo de tabla de MLB. Eh, y esta noche, desde las 21 horas de Argentina, juega contra los Chicago White Sox, que también van a tener un prospecto debutando en la Lomita. Recién leía un tuit de Sarah Langs, la periodista de Estados Unidos, que decía que esto no pasaba desde 2018, hace poco, que dos pitchers debutantes se encuentren y se enfrenten. Había pasado el 10 de julio del 2018 con Eniel de los Santos de Filadelfia y Drew Gagnon de los Mets, de tus Mets, Diego. Dane Dunning va a ser el rival de Casey Mize hoy, que fue drafteado en primera ronda del draft de 2016, pero con una elección, bueno, de las últimas, pick 29. Así que, bueno, de este Mize se habla bastante. Vamos a ver qué trae para el juego. Ojalá que sea lo mejor para él y para los Tigers. Agus, no sé si estuviste viendo, pero como vos decís, se está hablando mucho de Mais.
y me enteré que en su debut en AA tiró un no-hitter el muchacho, así que pavada de talento tiene. Le toca un debut complicado porque los White Sox tienen muy buenos bates entre Moncada, Abreu, Jiménez y compañía, pero creo que Mice está más que capacitado para hacer un buen trabajo y como bien dijiste, si Detroit lo subió es porque hicieron los cálculos y no va a influir nada en sus años de servicio. Eh, es más, yo creo que quieren verlo porque saben que ya está listo y bueno, es ahora aprovechar esta temporada para ellos, entre comillas, perdida, aunque están teniendo mejores resultados de lo que esperábamos todos. Entonces creo que es el momento ideal para tirarlo ante las fieras a Mais y ver cómo responde, porque está llamado a ser el ace de la rotación y uno de los jugadores del futuro de la franquicia de Detroit que se está armando bastante bien en los últimos drafts. Así es, seguramente, así que lo estaremos siguiendo de cerca. Hasta acá llegamos con desde el bullpen del día de la fecha. Nos estaremos encontrando seguramente la semana que viene para charlar más de la actualidad del béisbol. Eh, la dejamos hasta acá, entonces yo soy Agustín Díaz, arroba Agustín Díaz G, si andan por Twitter, mi compañero arroba Diego BKC, Die. Te mando un abrazo y a ver con qué se viene Casey Miles. Así es, a estar atentos esta noche a ver qué trae más y hasta la próxima, Agus.